Hoy le tenemos aquí en Universo Pyme una historia maravillosa. Una historia que pudo haber sido la historia principal de un libro de Gabriel García Márquez. De veras, una de esas historias que marcan nuestra piel y sin lugar a dudas hablan de lo que de bien tiene una persona. No se vaya, no se va a arrepentir. IDC TV, asesor fiscal, jurídico y laboral, presenta Universo Pyme con Eduardo Torreblanca. Me da mucho gusto reencontrarte. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por invitarme. No, con mucho gusto. Esta es tu casa. Vamos a empezar con lo duro, ¿no? Porque finalmente es lo que marca el inicio de un éxito importantísimo y una labor social muy relevante en México. ¿Fue duro que te castigaran por algo que no cometiste y perdieras la libertad? Pues siempre es duro perder la libertad, ¿no? Nunca te imaginas qué tan duro es hasta que realmente no te pasa. Pero después de haber estado un año en la cárcel, sí te das cuenta de que la libertad es de las cosas más importantes que tenemos y que bajo ninguna circunstancia podemos poner en juego, ¿no? Yo estuve un año, como tú sabes, en la cárcel, sujeto a proceso, y al final, gracias a Dios, determinaron que yo era inocente, ¿no? Y pude salir, pero bueno. Tú no participaste en un fraude del que se te acusó, o sea, cuando se produjo el fraude tú ya no estabas en la empresa. Sí, de hecho yo hacía 3 años que ya no trabajé en esa compañía, pero bueno, pues, ¿qué te digo, Eduardo? Son cosas que uno le toca vivir y hay que aceptarlas. Y bueno, lo pasado está y ahora hay que ver hacia adelante, ¿no? Pero viste hacia adelante desde el momento en que te viste en esas circunstancias. Sí, yo creo que sí. De hecho, de estar en una circunstancia tan compleja te hace recapitular muchas cosas en tu vida, ¿no? Y realmente estar ahí encerrado durante un año en una cárcel como Puente Grande, en Jalisco, donde había más de 12,000 personas al mismo momento, una cárcel que es muy famosa porque es autogobernada, una cárcel donde el que manda definitivamente no es el área de gobierno, y estar encerrado ahí conviviendo con todas las personas que estaban ahí durante el transcurso de casi 12 meses, sí te cambia, sí te hace ver realmente las cosas y la importancia de las cosas de una forma totalmente diferente. ¿Te dio miedo? ¿Temiste por tu vida? En algunos momentos sí, pero realmente a lo mejor soy como un poco temerario, ¿no? Y tampoco sentí tanto miedo como a lo mejor debería haberlo sentido, ¿no? Es muy curioso, cuando estás allá adentro en una cárcel de este tipo, pues vas conviviendo con la gente que está allá y los vas viendo como realmente son, ¿no? Y gente que está en la cárcel, pues una cárcel como esta, hay gente del narcotráfico, gente del crimen organizado, secuestradores, mucha gente del huachicol, mucha de eso. Hay presos famosos también en una cárcel de este tipo. Y vas dándote cuenta de que al final del día son personas. Creo que es el encuentro más importante, ¿no? Son personas que viven el encierro parecido a como tú lo vives, que tienen una familia, se preocupan por sus esposas, por sus hijos, como nosotros nos preocupamos, lloran, se ríen, tienen miedo, ¿no? Los visitan sus mamás, algunos, ¿no? Y te vas dando cuenta de que, pues, en realidad no somos tan diferentes, ¿no? O sea, ese encuentro con esa humanidad que hay ahí adentro también es muy importante. Claro, por otro lado, escuchas cosas aterradoras que han hecho, escuchas cómo para ellos es muy simple decir que trabajan en un cártel y que reciben órdenes y que pueden matar a alguien. Es como dos facetas de una misma persona, ¿no? Es como esa dualidad que tenemos como seres humanos que realmente a veces es asombrosa, ¿no? Asombrosa y aterradora. ¿Hiciste amistades sólidas ahí? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que el ser humano es un animal sumamente sociable. Y cuando estás solo y encerrado, más.
esa necesidad que tienes de hacer equipo con alguien para lograr sobrevivir es muy profunda, ¿no? Y vas haciendo amistades de diferentes tipos, y vas conociendo gente y vas haciendo relaciones, más o menos profundas, ¿no? Pero sí, por supuesto que vas haciendo amistades. Después de estar un año encerrado en una celda con las mismas personas, durmiendo, comiendo, etcétera, pues vas entendiendo cuáles son sus circunstancias de cada uno de ellos, y también vas generando pues empatías, ¿no?, con ellos, que pues transmiten y pasan incluso el tiempo de reclusión, ¿no? Nace en ti, en ese entonces te decían abuelo, ¿no? No, el tío me decía. El tío. Tío. El tío. Ajá. Nace en ti entonces, en esa reclusión injustificada, injusta, la idea de ayudar al prójimo. ¿Y cómo nace esa idea que hoy te hace llevar al mundo entero el arte de quienes se encuentran recluidos, pagando justificada o injustificadamente una pena? Mira, realmente el tiempo que yo estuve recluido, privado de mi libertad, pues me permitió darme cuenta de la terrible circunstancia que se vive en las cárceles de nuestro país, ¿no? Donde violencia, corrupción, incluso tortura es el pan nuestro de cada día. Me pude dar cuenta de que el gobierno no tiene gran interés en los procesos de reinserción, o no tiene capacidad para resolverlos, y que la gente sale de la cárcel peor de cómo entró, ¿no? Hoy en día en nuestras cárceles en México tenemos la idea de las películas, ¿no? De cuando tú entras te ponen tu overol naranja, te dan tu charola, te dan tus toallas, tu sábana y tu papel de baño hasta arriba. No es cierto. O sea, las condiciones de supervivencia de adentro son terribles, ¿no? Pero lo que es peor todavía es que cuando la gente sale de la cárcel, pues salen con muy poca preparación o nula preparación, salen con unas estructuras familiares muy deficientes, muy irregulares, muy destruidas, y con una falta de interés absoluto por parte del gobierno. Así salen a la calle. Y lo que sí tienen, que es aterrador también, es una carta de antecedentes penales, ¿no?, que los marca así como algo terrible para que cualquier empresa de tamaño considerable los quiera contratar. Entonces, imagínate esa circunstancia. Sale un joven con ganas de portarse bien. Por otro lado, la sociedad lo rechaza. Trata de conseguir trabajo, las empresas les dicen que no porque tiene antecedentes penales. Y por otro lado, tenemos una cárcel que no está sectorizada, una cárcel que todos los delitos conviven en la misma celda, o sea, puede estar ahí un violador y un narcotraficante junto con un muchacho que se robó unas cervezas en una tienda de conveniencia, todos juntos, haciendo amistad, haciendo relación. Entonces el muchacho sale de la cárcel, trata de portarse bien, nadie le quiere dar trabajo, lo primero que va a hacer es llamar a la gente que conoció allá adentro. Déjame ir a una pausa, porque no quiero romper la continuidad del relato, con todo, de cómo hay un clic de repente de cómo ayudar al prójimo, y creo que es lo que hace nacer una historia que hoy es particularmente relevante para nosotros. Regresamos. Entonces te das cuenta de otro mundo. Sí, y me doy cuenta de que los grupos de crimen organizado, que pues desgraciadamente en este país tenemos casi 400 grupos de crimen organizado, están contratando a estos muchachos que la sociedad rechaza, ¿no? Y entonces se me ocurre que pues hay que hacer algo. Hay que tratar de evitar esta circunstancia, porque esta circunstancia está destruyendo a nuestro país, está matando a nuestra sociedad, evitando que las relaciones entre la gente se puedan llevar a cabo. 37,000 muertos, 40 y tantos mil desaparecidos, niños, bebés, o sea, es aterrador la circunstancia que vivimos, ¿no? Hoy prendemos la televisión en las mañanas y dan ganas de salir corriendo.
Pero había dos opciones, o salir corriendo o tratar de hacer algo para tratar de, desde nuestra trinchera, solucionar o tratar de solucionar la problemática que tanto nos aqueja, ¿no? Entonces decidimos crear lo que hoy en día es Prison Art, ¿no? Prison Art es un proyecto que busca dar un futuro más esperanzador a estos jóvenes. Y siempre digo jóvenes, no sé si lo has notado, sí, porque es que el 70% de las 200,000 personas que hay en la cárcel en México son jóvenes entre 18 y 29 años. Es una generación completa. Estás hablando de 140,000 muchachos y muchachas que no tienen ninguna esperanza de tener una vida normal, ¿no? Entonces lo que buscamos en Prison Art es eso, darles un futuro más esperanzador a estos muchachos, tratar de alguna forma de disminuir la estigmatización a la que es sometido este enorme grupo de mexicanos, porque al final del día son mexicanos, y en el camino disminuir los índices de violencia en este país, ¿no? Y entonces se nos ocurrió, Eduardo, hacer un proyecto de 3 pasos, que es capacitarlos mientras están en la cárcel, es ayudarlos en sus procesos de rehabilitación y al final del día, cuando obtienen la libertad, a cada uno de ellos, de que están en el programa, les damos trabajo en nuestra compañía. Somos una empresa social, ¿no?, que básicamente lo que busca es, a través de este modelo, efectivamente es ganar dinero, porque necesitamos ganar dinero, somos una empresa, pero la diferencia es que con ese dinero, aparte de dar rendimientos a nuestros inversionistas, buscamos generar un mayor impacto, generar un mayor número de reinserciones exitosas de muchachos que van saliendo de la cárcel, ¿no? ¿Cuántos comenzaste? ¿Te acuerdas cuál fue? ¿Cómo se te ocurre la primera idea de trabajar con ellos, que en ese entonces eran tus compañeros a lo mejor de celda? ¿Cómo surge la idea? ¿Dónde hace el tío? Podría ser por este lado. Me acuerdo muchísimo que teníamos una mesa redonda delante de la celda, porque estábamos en la planta baja, o sea, que abrías la celda y salías al patio. Entonces teníamos una mesa redonda y en esa mesa redonda nos sentábamos. Y me acuerdo mucho que una tarde que estábamos sentados, había un chavo que le decían el perrito, que pues había robado tiendas de conveniencia, estaba un agente del cártel, había un agente de una banda de secuestradores, había un agente y yo sentado, ¿no? ¿Qué vecinos? Sí, exacto. Bueno, pues eso, estás en la cárcel, ¿no? No estás en ningún otro lado. Y entonces el perrito dijo, ya me van a dar la libertad y tengo mucho miedo, porque cuando salga, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo perfecto las palabras del cuate del cártel que le dijo, no te preocupes, le hablas a mi compadre allá en el pueblo y te va a dar chamba. Y ese momento, esa frase fue como un rompimiento y dije, ¿cómo? Pues el perrito no es un mal chavo, o sea, no tiene familia, casi ha vivido en la calle, estuvo en bandas desde que tenía 12 años, pues es lógico que viva así, pero si no tiene una oportunidad, lo siguiente que va a salir con él es que va a ser un sicario, con una probabilidad y una posibilidad de vida de a lo mejor 4, 5 o 6 años más, ¿no? En ese momento fue cuando se me ocurrió hacer este proyecto, tratar de enseñarles a hacer algo y buscar de qué forma lo podíamos hacer autosustentable, ¿no? ¿Y él fue el primero? Él fue uno de los primeros. ¿Y qué hiciste? Porque es que no quiero vender yo la historia. ¿Él sabía la actividad? No, de hecho, teníamos en la misma mesa, es una mesa redonda que me encantaría algún día recuperar, pues es imposible, debe ¿no? estar ahí, seguro. Pues sí, pero debe estar destruida, era una mesa plástica así y tal, no te creas que era gran maravilla, ¿no? Pero esa mesa cuenta muchas historias y en esa mesa también durante las mañanas se sentaban los artesanos que trabajaban diferentes actividades y había uno de ellos que tatuaba a otras personas, aunque no era permitido. ¿No era permitido? No, tatuarse dentro de la cárcel está prohibido. No sabía. Porque pues implica muchos problemas de salubridad, de higiene, etcétera, ¿no? Pues mejor lo permites con higiene, o sea, sí, hay ahorita unos programas que tratan precisamente de desarrollar esos conceptos con mayor higiene. Todo el mundo se tatúa ahí, ¿no? Todo el mundo mucha se tatúa, gente. Sí. Todo. O sea, una cosa es que no esté permitido y otra cosa es que se haga o no se haga. Tampoco se permite tener celulares si todo el mundo tiene celulares adentro, ¿no? Claro. Eso también es una historia. Entonces, ahí logramos hacer entre el tatuaje y otro muchacho que estaba haciendo talabartería y fusionamos los dos conceptos y empezamos a hacer una práctica que era tatuar el cuero. En vez de que se tatuaran un chavo a otro,
lo que hicimos fue que con la misma máquina de tatuar, pero con unas tintas especiales, empezáramos a tatuar piel. Sí, ¿que no es lo mismo? El proceso es muy parecido, ¿La piel pero... viva con la piel muerta? Sí, no, pero son cosas muy diferentes ¿Sí? y es muy complejo tatuar piel muerta, vamos a decir. ¿Es más difícil? Sí, sí, sí. Tatuar un cuero, vamos a decirlo, un cuero de vaca, es más complicado que tatuar. Porque, por ejemplo, cuando tú estás tatuando el cuerpo humano, la tinta salpica y tú nada más limpias. Sale sangre de la misma máquina que está tatuando, sale tinta y los tatuadores procesan, o sea, Sí. limpian constantemente. Si tú tienes un cuero y tú tatúas de esa forma y salpica, al momento que haces así, pues ya, toda la piel será completamente cubierta de tinta, ¿no? Pero desarrollamos este concepto que tiene ciertas claves y ciertas estrategias para tatuar el cuero. Y con ese cuero tatuado empezamos a hacer una línea de productos de piel como bolsos, maletas, portafolios, Pero backpacks. lo viste así, o sea, le diste, ahora fue, voy a tatuar esto, se le capacite para tatuar esto, para hacer este producto final, o fue para tatuar. Y ya después vemos qué hacemos con el tatuaje. Bueno, lo primero fue, a ver, vamos a probar si se puede tatuar. Y cuando vimos que sí se puede tatuar, dije, vamos a hacer una bolsa para mí, porque yo necesitaba cargar todas las cosas que tenía en el penal. No puedes dejar nada por ahí porque te lo roban, ¿no? Entonces yo necesitaba una bolsa para poner mis cosas, entonces hicimos una bolsa de piel que me la tatuaron, que quedó preciosa. ¿Qué figura? Era un fénix. Un ave fénix. Mira qué bonito. Sí, la verdad Oye, fue muy simbólico. ¿Y lo tienes? Sí, claro, lo tengo todavía. Y fue la primera bolsa de Prison Art que hicimos. En ese entonces ya se llamaba la idea No, Prison Art. todavía no. Déjame, después de una pausa, seguimos con esa parte de historia. ¿Cuánto más seguiste tatuando? ¿Siempre fue el perrito el que tatuaba? El perrito fue uno de muchos, porque el perrito empezó a tatuar, después vino uno que le decían el ruso, después uno que le decían el cholo, el homie, etcétera. Entonces ¿Ellos sabían o todos los capacitados? No. ¿Tú no sabías tatuar? yo no sabía tatuar. Entonces el perrito sabía tatuar, uno que le decían el ruso sabía tatuar, y ellos empezaron a enseñar a otros muchachos. Y había unos cuantos que se sabían tatuar que se fueron acercando porque pues decían que yo, que era el tío, el español, pues les pagaba por hacer esos dibujos, ¿no? ¿Y tú les pagabas? Sí, sí, claro, yo les pagaba. Yo tenía recursos de mis negocios afuera y esos me los mandaban a la cárcel, y yo con eso empecé el negocio allá adentro de pagarles a los muchachos para que pudieran hacer esas piezas, ¿no? Y tenía otra persona que me ayudaba a ensamblarlas, muy rústicas al principio, dentro de la cárcel. Pero empezamos a hacer unos... Dentro de la casa. Sí, sí, todo ¿Y dentro. cómo sacabas el producto? Pues a través de las esposas de estos muchachos, yo les daba dinero para que los pusieran por mensajería y me los mandaran a mis oficinas aquí en México. Cuando sales tú, ¿ya cuántos muchachos están tatuando? 26. 26 del 26. mismo penal, obviamente. Sí, 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 no, Qué pues no pregunta tan podía estúpida. salir, ¿no? Ahora, ya la producción era importante. ¿Cuántas piezas se puede aventar un joven así en esas condiciones? En esas primeras eran pocas, porque pues se las iba distribuyendo, porque pues el dinero que yo tenía era limitado, me lo mandaban de afuera, entonces tenía que ir dándole a ¿Y uno la a otro. autoridad no te la armaba de todo? Porque debe haber una red de corrupción ahí para permitir cualquier... hasta Acuérdate que respirar. era un gobierno De autogobierno, autogobierno, claro, entonces había que acordar con la gente que había que acordar. ¿Y fueron cuates contigo? Sí, ¿Razonables, al menos? porque les interesaba que el proyecto funcionara. A ellos les interesaba que yo diera trabajo a los muchachos, porque si los muchachos tenían dinero, pues estaban más tranquilos, el flujo, digamos, de dinero corría por el penal. No tuviste dificultades. Te voy a hacer una pregunta muy difícil. Sí, 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 adelante. ¿Dónde hay más dificultades para hacer negocio? ¿Dentro de prisión o fuera de prisión? Híjole, pues depende de la cárcel y depende de afuera, de dónde, ¿no? Pero yo creo que a veces afuera, a veces es más complejo afuera. Qué difícil, o sea, qué triste que así suceda. Pero bueno, Cuando finalmente obtengo la libertad, me salgo y me encuentro de que tengo a los muchachos adentro, que no puedo dejar ya desamparados, y por otro lado tengo un montón de bolsas, pero tampoco tengo dinero. O sea, mis socios se habían llevado todo lo que yo tenía, en ese año se había perdido gran parte de mi patrimonio, y yo dije, pues tengo que hacer algo, pero ¿con qué lo hago? Entonces dije, pues voy a vender las bolsas que hemos hecho durante este periodo de tiempo. empiezas a venderlas. Y abrimos una primera tienda en San Miguel de Allende. Ahí se constituye Prison Art como una sociedad anónima,
y ponemos la primera tienda en San Miguel de Allende. ¿Y hoy a cuántos países? Hoy en día tenemos 12 tiendas ya, tenemos tiendas en Cancún, en el aeropuerto de Cancún, tenemos en Playa del Carmen, San Miguel de Allende, Valle de Bravo, aquí en México tenemos varias. ¿Cuántos penales? 8 cárceles ya hoy en día. 8 cárceles. 8 cárceles, 200 personas en el proceso de reinserción. Es un proyecto muy bonito, es un proyecto que nos gusta mucho porque hemos logrado cambiar, en nuestra opinión, la percepción un poquito de la sociedad, ¿no? Es un producto que trata de contar una historia, que es único, que no son repetidas las bolsas. Son que piezas únicas son que piezas llevan la únicas. historia del artista Del muchacho que la hizo. y de su circunstancia. La verdad es que una combinación entre arte, marroquinería y tatuaje que tiene como resultado esta Yo he línea de visto en productos. alguna de tus tiendas en la Ciudad de México piezas que si tú te la presentas al Papa, te la valora y te la agradece. O sea, son piezas verdaderamente de excepción. Sí, la verdad son piezas muy bonitas. Los chavos le echan muchísimas ganas para hacerlas, ponen un pedazo de alma en cada una que hacen y la verdad son piezas de colección. Cuando salen, ya tienen trabajo contigo. Todos y cada uno de ellos que salga y que haya cumplido las reglas, tiene trabajo con nosotros. ¿Has salido muchos desde 42. Entonces, ¿tu empresa tiene 42 artistas trabajando? Tiene 42 muchachos y muchachas que han salido de un proceso de reclusión y que hoy en día no han vuelto a delinquir. El 89, casi 90% no ha vuelto a delinquir. O sea, sí ha habido gente que regresa. Sí, desgraciadamente algunos caen en drogas nuevamente y eso inmediatamente los lleva a delinquir, pero desaparecen. O sea, ya cuando tú sabes que ya no vinieron es porque sabes que ya algo pasó, ¿no? Pero el 90% prácticamente no ha vuelto a delinquir ¿En y cuántos continúa. puntos en la República? ¿Cuántos centros penitenciarios? Centros de producción. Tenemos 2 fábricas, ahorita tenemos una en Guadalajara y una en la Ciudad de México. Y aparte, pues muchas gentes trabajan desde sus casas cuando viven lejos de estos 2 puntos, ¿no? Entonces, ¿tú les encargas a libre creación o a encargos específicos? No, todo es a libre creación, es el arte que ellos quieren hacer. Nosotros nada más les marcamos ciertos parámetros para poder, pues de acuerdo a la tendencia de moda, ¿no? Si vienen más colores pálidos, si vienen más colores brillantes, si es invierno, si es del Día de Muertos, Ya etc. estamos a punto de terminar. Una pregunta. ¿Cambian los temas cuando ellos estén ya en libertad? Porque, por ejemplo, veo mucha calavera, por ejemplo. Uh-huh. Es un tema repetido en nuestros motivos. Pero cuando salen de prisión, ¿cambian sus temas? Pues mira, la calavera en específico no, porque es algo súper mexicano, es algo que está muy de moda y que está muy demandado por nuestros clientes. O sea, las piezas, pero también hacen otras cosas, ¿no? Hacen catrinas, hacen animales, hacen paisajes, flores, hacen cuentos, etcétera, ¿no? ¿Dónde pueden comunicarse contigo? Bueno, tenemos las redes sociales, sí, que es Prison Art Official, Prison Art Official, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram. Tenemos una página que es www.prisonart.com.mx, prisonart.com.mx. No sabes qué gusto, es un placer tener nuevamente contacto contigo. Muchísimas porque gracias. Tuvimos la oportunidad de ser los primeros o de los primeros que le entrevistamos, ¿no? Cuando empezaba es como padrino de Prison Art. Como padrino y bueno, siempre será tu casa. Te lo agradezco muchísimo. Muchas Igualmente gracias. Prison Art es la casa para ti y para todos tus televidentes. Muchas gracias. Es Muchísimas una historia gracias. maravillosa. Tuvimos la oportunidad, ya tenemos en 2 ocasiones la oportunidad de estar en contacto con este personaje que por muchos sentidos es verdaderamente ejemplar. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. IDC TV, asesor fiscal, jurídico y laboral, presentó